Hola amigas y amigos de Forbes México, ¿cómo están? Los saluda Luz Sandoval, coordinadora de la sección Más Dinero dedicada a finanzas personales. Y hoy tengo el enorme placer de platicar con Carlos Martínez Velázquez, director general del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit. Carlos, estoy súper contenta de contar con tu presencia en nuestro canal. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Bienvenido, ¿cómo estás? Muchas gracias, Lu, y saludos a todos quienes nos escuchan. Muchísimas gracias. Y bueno, chicos y chicas, no se pierdan esta charla que vamos a tener con Carlos, porque vamos a estar hablando de las dudas que siempre has tenido sobre el crédito Infonavit y vamos a abordar, entre otras cosas, qué es el Infonavit, cómo surgió y cómo funciona, si los créditos que otorga esta institución son caros y los tres fraudes más comunes a nombre de Infonavit de los cuales te tienes que cuidar. Y si estás de acuerdo, estimado Carlos, ¿te parece bien que abordamos el punto número uno? Cuéntanos un poquito cómo es que surgió el Infonavit, en qué contexto y cómo funciona. Mira, pues el Infonavit surgió en 1972, es una institución que ya tiene 51 años de existencia y surge básicamente del acuerdo de empresarios, sindicatos y del propio gobierno para ver cómo podían hacer que se cumpliera un derecho que estaba en la Constitución desde 1917. Y era básicamente que los obreros, en cualquier rama de la industria privada que trabajaran, tuvieran acceso a una vivienda. Es más, la Constitución dice una habitación higiénica, ¿no? Así se estableció en 1917 y en el 72 crean un fondo que dicen vamos a aportar ahí el 5% del salario de cada trabajador del sector privado. Y con eso se constituye el Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores. Entonces, el Infonavit básicamente administra, es el Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, porque este instituto administra los recursos que caen en ese fondo. Y ese fondo, pues, está constituido por las aportaciones de todas las y los trabajadores con el 5% de su salario. Y una vez que se constituye el fondo, pues el Infonavit se dedica a prestarle a los trabajadores un crédito para que puedan comprar una vivienda nueva, existente, un terreno, construir en un terreno que ya tengan, mejorar, reparar o ampliar su casa. O la otra es pagar pasivos adquiridos con una institución bancaria. Es decir, que si tiene una deuda hipotecaria con una entidad financiera privada, pueden utilizar el recurso del Infonavit para pagar esa deuda. Entonces, básicamente eso es el Infonavit, es un fondo de todas las y los trabajadores que se constituye con el 5% de su salario y que se dedica a prestar créditos para que puedan tener alguna solución habitacional, ¿no? No solo es la compra de una casa, sino pueden ser cualquiera de estas opciones que te digo. Excelente, Carlos. Y justo hablando un poco de este punto, ¿nos puedes explicar un poco a detalle qué tipo de créditos ofrece el instituto? Porque hemos leído que a veces los defraudadores te dicen que van a sacar un crédito Infonavit para que compres un coche, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Hay que como romper estos mitos. ¿Qué tipo de créditos te ofrece Infonavit? Pues mira, justamente la ley del Infonavit así lo establece, son créditos básicamente para estos objetos. Uno, comprar casa, comprar terreno, construir en un terreno que ya tenga la persona, mejorar la casa, pagar pasivos bancarios o refinanciar créditos, ¿no? Son 6 objetos de crédito, son los únicos que se pueden utilizar en el marco legal. Y efectivamente, de repente hay personas que te dicen, no, yo te saco tu Infonavit. La única forma de sacar el recurso de acá es a través de una operación de crédito. Eso es muy importante para que no caigan en ese tipo de fraudes y el crédito tiene que ser para temas habitacionales o de mejora del hogar. Genial. Carlos, nuestra tercera pregunta, por favor, muchos de los lectores que nos están viendo. ¿Qué se necesita para pedir un crédito Infonavit? Estamos hablando de los requisitos y sobre todo a dónde me dirijo justo para no caer en manos de los famosos coyotes. Mira, básicamente cualquier persona que cotice en el sector privado, que son prácticamente 22 millones de trabajadoras y trabajadores que cotizan en una empresa del sector privado, ya tiene aparejado un derecho laboral, que es el derecho a la vivienda. Y entonces todos ellos están inscritos y cotizan en el Infonavit. Entonces, el primer requisito es obviamente pertenecer al sector privado de la economía. El segundo requisito es que al menos
te tengas en tu empleo 8 meses, ¿no? Y el tercer requisito es que la vivienda que quieras comprar esté sujeta a las reglas que ha establecido el Consejo del Infonavit, que básicamente lo que te dice es que una casa que quieras comprar con recursos del Infonavit hoy tiene que estar cerca de un supermercado, una farmacia, un consultorio, un parque, una escuela y un acceso a una vía primaria de comunicación. Entonces el Infonavit evalúa en esos términos urbanísticos, evalúa, oye, Lu quiere comprar esta casa, ya tiene acceso al crédito porque lleva al menos 8 meses cotizando y resulta que su casa no cumple con esas características. Bueno, si la casa quiere comprar no cumple, pues tendría que escoger otra vivienda que cumpla con todos estos satisfactores, de tal manera que la inversión que haga tenga una plusvalía en el tiempo. Porque todo el mundo quiere vivir cerca, la cercanía siempre es relativa, pero todo el mundo quiere vivir cerca pues, de una escuela, un supermercado, quiere vivir cerca de un parque, porque son satisfactores que nosotros consideramos que generan bienestar para el trabajo. Estimado Carlos, ¿y a dónde recurro, a qué página web voy para saber que estoy haciendo el proceso de la manera adecuada? Yo recomendaría dos cosas en este sentido. El primero, ingresar a infonavitfacil.mx, así, infonavitfacil.mx. Y ahí pueden ver todos los distintos productos de crédito, pueden ver las tasas de interés y pueden ver historias de trabajadoras y trabajadores que han sacado esos créditos y que nos cuentan pues cómo les ha ido. Pueden ver videos, testimoniales y algunas otras cosas que siempre surgen alrededor del crédito. Por ejemplo, el término de los notarios, u otras cosas que siempre le queda dudas a la gente, lo pueden ver en infonavitfacil.mx. Para todo lo que parece difícil, está Infonavit Fácil. Pero la otra vía es que todo el mundo abra su cuenta electrónica, su banca electrónica del Infonavit. Yo puedo asegurarles que muchos de quienes nos están viendo, escuchando, pues tienen una banca electrónica de donde tengan su cuenta de ahorro, por ejemplo, y que ahí pueden ver las operaciones, el saldo, etcétera. Lo mismo pueden hacer en mi cuenta Infonavit, mi cuenta.infonavit.org.mx. Esa es una cuenta personal y es una cuenta donde ustedes pueden tener la certeza del dinero que tiene el instituto, cuánto aporta su patrón, cuánto aporta la empresa donde ustedes trabajan al Infonavit, y ahí mismo pueden iniciar los trámites para sacar un crédito. Y si ya tienen un crédito, pueden consultar su estado de cuenta y pueden hacerse reestructuras del crédito. Y todo eso desde su casa a través de la banca electrónica en mi cuenta.infonavit.org.mx. Y la abren tan sencillo como tener su número de seguridad social, su número del IMSS, un correo electrónico, una contraseña, un par de datos más como el CURP, la RFC, y con eso ya pueden abrir su cuenta. Excelente. Amigos y amigas, recuerden que estamos platicando con Carlos Martínez Velázquez, director general del Infonavit. Y justo, querido Carlos, creo que es súper importante que abordemos un tema del que se habla muchísimo. Se dice que un crédito Infonavit es muy caro. Cuéntanos, por favor, la realidad detrás de esto. ¿Cómo son las tasas? ¿Qué oportunidades tienen los diferentes niveles de trabajadores de acuerdo con su salario? ¿Qué es lo que pasa en este punto? Bueno, lo primero es que hay que tener claro que el Infonavit pues, es parte de un derecho laboral. Entonces, básicamente, pues todos los trabajadores tienen garantizado su acceso a ese crédito. Y ahí ya nos hace muy diferentes a un banco. Bueno, en un banco, pues tú puedes tener trabajo, ingresos y demás, y el banco tiene el derecho a negarte el crédito. Puede decir, oye, no cumples con X o Y requisitos. En el caso del Infonavit es un derecho. Entonces, como es un derecho, todo el mundo, pues simplemente, conforme va llegando a los 8 meses de trabajo, pues va teniendo acceso a distintos tipos de crédito del instituto. Esa es una parte. La segunda, contrario a lo que sucede en un banco, que te piden comprobantes de ingresos, no sé qué, en el Infonavit se te presta conforme a tu salario registrado en el Seguro Social. Y eso es muy importante. Les voy a decir por qué. A veces hay esquemas laborales donde el patrón te dice, te voy a registrar con un salario mínimo, pero te pago por fuera lo demás. Bueno, ese tipo de esquemas, por ejemplo, pues afecta al trabajador, porque el crédito que le vamos a prestar, pues va a estar basado en el salario mínimo.
no en el salario que realmente gana. O en el del lado de la pensión va a cotizar menos y va a tener una pensión más baja. Entonces siempre vale la pena estar en tus derechos laborales, decir, ¿sabes qué? Yo quiero que me registres con el salario completo, porque eso me va a dar acceso a una mayor pensión y a un mayor. Entonces el crédito se determina con base en el salario registrado ante el Seguro Social. Tres, la mensualidad que paga algún acreditado del Infonavit, por regla, no puede exceder el 30% de su salario. Entonces, imaginemos un trabajador que gana 10,000 pesos, la mensualidad no puede ser superior a 3,000 pesos. Y así se determinan los créditos del instituto. Y la cuarta, es que las tasas de interés son diferenciadas por el salario. Contrario al sistema financiero, el sistema financiero le presta más barato a quien más gana. Entonces, por ejemplo, un banco puede decir, tú eres rico, tienes altos ahorros en mi banco, tienes ya el dinero para pagar la mitad de tu enganche, te voy a prestar a una tasa baja. Mientras que si eres un trabajador que requiere el recurso porque no tiene ahorros previos o tiene un salario que no es tan alto, le dice, a ti te voy a prestar el dinero más caro. En el Infonavit es exactamente al revés. Prestamos más barato a quien menos gana. Entonces, quien gana el salario mínimo, se le presta una tasa del 3%. Estamos hablando de un crédito que está incluso por debajo de lo que es la inflación. Para ponerlo en términos comunes y corrientes, básicamente les prestamos por debajo de ese número. Y a quien más gana, quien tiene más posibilidades de pagar un crédito, hay una tasa del 10,4%, que de hecho si lo comparas con el promedio que hoy ofrecen los bancos, que es cercano al 11%, es incluso en la tasa más alta, el Infonavit es más barato que cualquier banco del sistema financiero. Entonces, la realidad es que es un crédito muy cómodo, porque es un crédito con mensualidades fijas y congeladas, que no superan el 30% del salario, con tasas diferenciadas para que quien menos gana, menos paga, y también con la oportunidad de utilizar tu crédito con complementos bancarios. A lo mejor te interesa una vivienda, pongamos de 4 millones de pesos. El Infonavit solo te va a prestar 2,9 millones. ¿Por qué? Porque al estar basado en el salario del Seguro Social, está topado a 72,000 pesos. No te puede prestar más que esa cantidad, porque está topado con el Seguro Social. Pero a lo mejor tú quieres un bien inmueble mucho más caro. Puedes utilizar tu Infonavit y cofinanciarlo con el banco. Siempre tienes opciones y mezclas distintas que te permiten alcanzar el inmueble que tú tengas, pero siempre sabiendo que tienes el Infonavit de respaldo y como un derecho para que puedas acceder a la casa que tú quieres. Fabuloso, te agradezco muchísimo, Carlos. Y si les parece bien, amigos, vamos con la penúltima pregunta, que creo que también es muy importante. Carlos, por favor, ayúdanos a conocer las tres opciones para quienes tienen dificultades de pagar su crédito. Sabemos que en la actualidad es muy difícil que el trabajo sea seguro. A veces es como muy inestable la situación laboral de las personas y eso puede ponerlos en aprietos. ¿Qué alternativas tienen cuando esto les sucede? Bueno, tienen varias alternativas. La primera es la prórroga. Cuando alguien pierde su empleo y tiene un crédito con el Infonavit, tiene derecho a una prórroga de 6 meses y hasta 2 años. No puede ser consecutiva la prórroga, pero tiene hasta 2 años de prórroga para un crédito. Esa es la primera. La segunda, todos los créditos del Infonavit cuentan con un seguro de desempleo. Este seguro de desempleo básicamente se activa cuando precisamente pierdes el empleo, ya no tienes una prórroga y con el 10% de tu mensualidad cubres completo, porque el seguro paga el otro 90%. Entonces el seguro de desempleo. O la otra son los distintos métodos de reestructura. Por ejemplo, tenemos un dictamen de capacidad de pago que permite, si una familia pues a lo mejor ya no cotiza la seguridad social, ya no está en el sector formal de la economía, pero tiene recursos, dice yo te puedo pagar X cantidad de recursos y entonces se hace un dictamen de capacidad de pago y con eso se reestructura el crédito. Eso, digamos, en términos genéricos serían tres opciones muy claras para que las familias puedan mantenerse al corriente. La otra parte, sobre todo los créditos más viejitos, los créditos que sacaron antes de 2016, estaban en salarios mínimos. Esto quiere decir que cada año el saldo del crédito, la deuda total, se incrementaba
con el alza del salario mínimo o la unidad de medida de actualización o la inflación, y después se le aplicaba una tasa de interés. Y eso hacía que los créditos se fueran volviendo más caros cada año, a pesar de que uno pudiera estar al corriente. Y ahí ya hemos convertido cerca de 1.100.000 créditos, los hemos convertido a pesos. Es decir, hemos congelado ese desliz anual, ese incremento anual se ha congelado, ya no sucede para esos créditos, pero nos quedan 1.500.000 de créditos por convertir. Entonces, todos los quienes nos estén escuchando y te dan un crédito anterior a 2015, los invitamos a convertir su crédito a pesos para congelar la mensualidad, congelar el incremento al saldo, que sea un crédito mucho más cómodo de pagar y sobre todo certero. Que las familias no estén pensando, ahora cuánto me va a cambiar porque quién sabe en cuánto salga la inflación. O sea, ya se queda fijo el crédito en lo que resta del contrato. Fabuloso. Vámonos con la última pregunta, por favor, Carlos. ¿Cuáles son los 3 fraudes más comunes a nombre de Infonavit y los tips que podemos compartirles a nuestros amigos para que no vayan a caer en ellos? Bueno, uno relativamente, no es común, pero pasa y provoca quejas dentro del instituto, es la usurpación de identidad. Y esa básicamente muchos trabajadores no se dan cuenta al principio hasta que de repente les empiezan a descontar un crédito. Dicen, pero ¿cómo si yo nunca tramité un crédito? Y ahí es probable que haya una usurpación de identidad. Y ahí lo que les recomendamos a las familias y a los trabajadores en general es que cuiden sus datos personales. O sea, el RFC es un dato personal, el CURP es un dato personal, su correo electrónico es un dato, o sea, son datos sensibles. Su número de seguridad social es un dato personal, son datos sensibles que hay que tenerlos resguardados, que no porque sea el familiar que te ayudó a sacar la cuenta en el IMSS, etcétera, tenga tus datos. Cambiar nuestras contraseñas de manera periódica, regular en el Internet, para evitar también temas de seguimiento y robo de identidad digital. Biometrizarse, también muy importante. Quienes tengan acceso al Infonavit están inscritos en el sistema formal y por lo tanto tienen Afore, por ejemplo. Ahí los invitamos a que den sus datos biométricos al Afore, que también son datos personales, pero que con eso se asegura la identidad de la persona en todo el sistema de ahorro para el retiro, ¿no? Que donde está incluido el Infonavit, ¿no? Entonces serían como cosas que los trabajadores tienen que hacer. Actualizar sus datos también es importante, actualizar su credencial de lector como medio de identificación o cualquier medio de identificación que tengan, tenerlo actualizado. O sea, todo eso, si nosotros tenemos cuidado con todo eso, podemos evitar la usurpación de identidad. Otro de los posibles fraudes que puede haber tiene que ver con quienes te quieren sacar tu cuenta de vivienda. Y eso pues es básicamente ilegal, ¿no? Hay algunos que se anuncian y dicen, yo te ayudo a sacar tu Infonavit. Oye, pero no tengo que sacar una casa. No, 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 yo te ayudo a sacar lo que tengas en la cuenta de la Infonavit. La realidad es que lo que acaban haciendo es hacer una operación de crédito, ¿no? Entonces le dicen, compran el crédito, compran una casa y luego hay otro posible acreditado del Infonavit y luego pagan el crédito, pagan la deuda con el crédito nuevo, ya se va haciendo como un carrusel de ventas de vivienda, donde van sacando dinero, pero en realidad están haciendo una operación de crédito. Y eso es muy importante que lo sepan las personas. El dinero del instituto solo puede salir a través de una operación de crédito que ellos quieran, que deseen hacer, o una vez llegada la edad de pensión, es decir, a los 60 años, pueden solicitar el recurso del instituto. Y de otra manera, no hay forma de sacar el dinero si no es por una operación de crédito. Cualquier cosa que les ofrezcan es un fraude, es una ilegalidad, y pues uno tiene que estar consciente de que el Infonavit ofrece claramente las formas de salida del recurso y tiene que ser con los créditos o a través de las pensiones. Y por eso invitamos a las personas a que vean infonavitfacil.mx para que vean todas las opciones donde y cómo pueden utilizar los recursos que acumulan en su cuenta de vivienda. Otro de los fraudes, por ejemplo, tenía que ver con un producto que se llamaba hipoteca verde. Ese ya lo cancelamos, pero básicamente antes existía y todavía hay personas que tienen activo ese producto, pues que les ofrecían que el Infonavit decía, tienes que comprar X o Y aparatos. El Infonavit
pues no tiene ningún tipo de autoridad para decir eso, ¿no? Sin embargo, se prestaba ese tipo de cosas y ya se canceló, pero sí es importante que todavía hay derechohabientes que sacaron sus créditos de esta naturaleza y que los obligan o les intentan decir que tienen que comprar X o Y cosas, ¿no? Eso pues tampoco es válido. Hay reglas para utilizar ese producto y las personas lo pueden utilizar pues conforme están las reglas en infonavitfacil.mx, ¿no? Entonces, son cosas que las personas tienen que tener cuidado con sus datos personales, cuidar su Infonavit y su cuenta electrónica del instituto como si fuera la cuenta del banco, así como no le dan la cuenta del banco a nadie, tampoco le den su cuenta del Infonavit a terceros. Cuiden su identidad y tengan cuidado en que otros tengan acceso a sus datos personales. Muchísimas gracias, Carlos Martínez Velázquez, director general del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores, Infonavit. Fue un placer platicar contigo. Muchísimas gracias por estar con nuestros amigos de Más Dinero. Y bueno, me gustaría cerrar esta charla con algún mensaje tuyo que creas que es súper importante que sepan acerca del Infonavit y que no lo saben, para que se vayan con este mensajito y también compartan este video a sus amigos y familiares porque hay muchísimos mitos acerca del Infonavit, se lee mucho en todas partes, pero qué mejor que contar contigo para desaparecer todas esas dudas. Pues yo les diría que ahorita están en un momento muy bueno para sacar algún crédito de vivienda. Tenemos las tasas históricamente más bajas, tenemos créditos nuevos, por ejemplo, para comprar un terreno o mejorar la casa con tasas muy competitivas, pagos fijos y sobre todo yo creo que la pandemia, después de todo lo que significó, nos puso en perspectiva lo que significa tener una casa que sirva a distintas necesidades, ¿no? La casa a veces sirvió para ser oficina o sirvió para ser un centro de cuidados. Y la realidad es que adaptar nuestras viviendas es parte de lo que nosotros hoy promovemos a través de los programas de mejora y autoproducción de vivienda. Y creo que las familias hoy tienen estas herramientas para construir, para mejorar su patrimonio, mejorar su casa y sobre todo quienes ya tienen un crédito y lo están pagando también tienen opciones para poder liquidar su crédito, pagarlo y construir ese patrimonio para sus familias, ¿no? El Infonavit es al final una herramienta para que los trabajadores, quienes cotizan en la formalidad, puedan construir ese patrimonio. Así que los invitamos a conocer todas las opciones que tengan, ya sea que ya tengan un crédito y lo quieran reestructurar, o quienes no lo tienen, que aprovechen el Infonavit en todas sus modalidades y que puedan construir ese patrimonio para su familia. Muchísimas gracias, Carlos. Gracias por estar con nosotros en esta transmisión, amigos. Los vemos muy pronto. Les mandamos un enorme abrazo. Esperamos que esta información les sirva de mucho a ustedes, a sus amigos, a sus familiares. Y Carlos, nuevamente, muchísimas gracias. Te mandamos un fuerte abrazo y sabes que tienen las puertas abiertas de Más Dinero siempre. Cuídate Muchas mucho. gracias, Lu. Gracias a ti. Cuídense mucho, amigos, y nos vemos pronto.